Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, acá les mando un video cortito que necesito que miren un poquito para introducir el concepto de capacitancia. Por supuesto, como siempre digo, pueden complementar con la lectura del libro. Miren lo siguiente, y lo vamos a estudiar después en las clases de Zoom esta semana. Ahí dice capacitancia, está el brillo conocido por ustedes. Bueno, imaginen que tenemos una placa cargada positivamente y una placa cargada negativamente. Tienen la misma cantidad de carga, solo que uno tiene carga positiva y otra carga negativa. Y las placas son iguales, tienen el mismo área. Por lo tanto, si tienen el mismo área y la misma carga, la densidad superficial de carga va a ser igual. Solo que uno tiene una densidad superficial positiva y la otra una densidad superficial negativa. ¿De acuerdo? Perfecto, eso ya lo hemos estudiado. Se tiene que crear un campo eléctrico, evidentemente que va de la placa positiva a la negativa. Bárbaro. Y se crean esas líneas rojas que están ahí, que son las líneas equipotenciales que irían decreciendo en el sentido del campo. Eso después lo estudiaremos. Bueno, miren una cosa importante. Cuando tienen dos placas con estas características, o sea, dos placas paralelas con densidad superficial de carga iguales en valor, pero de signos opuestos, estamos frente a lo que llamamos un condensador o capacitor. ¿Está bien? Y el campo eléctrico, en este caso, se calcula así. Sigma sobre epsilon sub 0. Ojo, cuando era una sola placa, el campo eléctrico se calculaba epsilon sobre 2 epsilon sub 0. Epsilon sobre 2 epsilon sub 0. Pero cuando son dos placas, es epsilon sobre, digamos, 1 epsilon sub 0. ¿Está? Bien, así que en el caso de cuando tengan dos placas, ahí hay un nuevo elemento, un nuevo componente que le llamaremos un capacitor, se genera un campo eléctrico en el interior que se calcula así. Una característica interesante del capacitor es que fuera del capacitor no hay campo eléctrico, porque miren, esta placa positiva haría un campo para allá, saliente, y la negativa haría uno para aquí, entrante, y serían campos de sentidos opuestos e iguales módulos, así que se anularían. Lo mismo pasaría aquí. Entonces, una gran ventaja que tiene un capacitor que te crea un campo eléctrico fuerte, pero confinado en el interior de las placas, y no hay campo eléctrico afuera. Eso es muy importante. El campo eléctrico lo calculo así. Bien, esto es nuevo porque, vuelvo a decir, es una fórmula parecida a una que ustedes conocían, pero bueno, la que conocían tenía un 2 acá, y era cuando había una sola placa. Esto no es nuevo. Ustedes saben que hay una relación entre el campo eléctrico y la diferencia de potencial, que es esta, que tiene esta fórmula. Bueno, así que si ustedes dijeran, bueno, si yo tengo el campo eléctrico y tengo la distancia D, puedo calcular la diferencia de potencial entre las placas. Sí, la pueden calcular con esta fórmula. Eso no es nuevo para ustedes. Esto otro que van a ver un poquito más para abajo es raro, pero no nuevo. ¿Cómo se definía la densidad superficial de carga? Esto, y la densidad superficial de carga se define como la carga dividido el área. ¿Está? Si yo quiero definir la densidad de habitantes del Uruguay, ¿cómo se divide? La cantidad de habitantes dividido el área del Uruguay. Bueno, la densidad superficial de carga se calcula entonces con la carga dividida el área. O lo que es lo mismo, si despejo de acá, puedo despejar la carga, que sería la densidad superficial por el área. Bueno, hasta ahí, todo esto, si ustedes lo miran, aunque pueda parecerles esto un poco raro es una cosa, pero no sería nuevo. Ahora lo que viene de nuevo es esto, esta definición. Vamos a definir una nueva característica que ustedes no conocen, una propiedad física que llamamos capacitancia. ¿Tá? ¿Cómo se define la capacitancia? La capacitancia se define primero que nada cuando hay un capacitor, es decir, cuando tienen dos láminas paralelas, ¿tá? Cargadas, una positiva y una negativamente. ¿Tá? Se define así la capacitancia. La carga dividido el delta B.
capaz que alguno dice, pero la carga, ¿qué carga? La carga de una de las placas. Las placas tienen la misma carga, solo que una es positiva y otra es negativa. No importa, agarran una cualquiera, toman el valor de la carga, porque van a ser iguales, y lo dividen por delta V, y eso le da una nueva propiedad física, que podemos ir estudiando, que se llama capacitancia. La carga está en coulombios, la diferencia delta V está en voltios, y la capacitancia da en una nueva unidad que ustedes no conocen por ahora, que se llama el faradio. Faradio es una unidad de capacitancia. ¿Está bien? Bueno, ahí tienen lo que es la definición. Pero más útil para el trabajo físico es decir esto. Miren. Bueno, dicen, la capacitancia es la carga sobre el delta V. Bien. Pero la carga la pueden escribir así. Sigma por el área. Entonces viene y le escriben sigma por el área. Y el delta V, miren, pasan esta D multiplicando para acá, el delta V lo pueden escribir como E por D. Bueno, E por D, qué bien. ¿Y el E quién era el E? El E está acá. Sigma sobre epsilon sub 0. Sustituyo, simplifico el sigma y me queda esta fórmula, que es muy útil. La capacitancia es epsilon sub 0 por el área. ¿El área de quién? El área de las placas. Esto es el área de las placas. En metros cuadrados. ¿Tá? Y esta es la distancia. ¿La distancia de quién? La distancia que hay entre las placas. ¿Y epsilon sub 0 quién es? Epsilon sub 0 es la constante dieléctrica del vacío. Bueno, en definitiva, ustedes van a poder calcular la capacidad o capacitancia de un capacitor conociendo epsilon sub 0, que ya lo conocen, es esto, 8,85 por 10 a la menos 12, conociendo el área de la placa y la distancia que separa las placas, ¿está? El área de una de las placas y la distancia que separa las placas. Como se darán cuenta, a mayor área, mayor capacidad. La capacitancia es proporcional al área. A mayor área de las placas, mayor capacidad. Dicho brevemente ahora, el capacitor, van a ver, yo les voy a mostrar unos capacitores, es un pequeño componente que tiene la propiedad de, primero que nada, entre sus placas se genera un campo eléctrico y se genera una diferencia de potencial. En buen romance, perdonen que lo voy a decir de una forma un tanto grosera, entre las diferencias, entre las placas, se va a generar un voltaje. Yo puedo acumular corriente dentro de un capacitor, puedo acumular, mejor dicho, un voltaje dentro del capacitor. Tengo de alguna forma energía eléctrica acumulada en un capacitor. Es un componente que me permite acumular energía de alguna forma, ¿está? Bueno, esto lo vamos a desarrollar mejor en las clases de Zoom y a lo largo de la semana. Pero quiero que ustedes puedan trabajar un poquito con estas fórmulas y familiarizarse un poquito con el concepto para que después podamos desarrollarlo más en las clases, ¿tá? En cualquier componente electrónico, por ejemplo, en la tarjeta madre de una computadora, yo mañana en las clases voy a tener una acá para mostrarles, van a ver que hay cantidad de capacitores. Y luego, cuando estemos en la etapa presencial, ustedes van a estudiar, en el práctico vamos a trabajar con capacitores, y van a estudiar todo el proceso que lleva a que el capacitor se cargue y se descargue. Van a ver que tiene un comportamiento muy característico que también va a servir para poderlo estudiar en matemática, porque es una ley muy característica el proceso de carga y de descarga de un capacitor. Y para el trabajo técnico, son fundamentales, porque, vuelvo a decir, permiten acumular corriente. Vuelvo a decir, estoy simplificando muchísimo, ¿tá? Pero es para que se entienda. A veces la gente me pregunta, yo apagué la computadora, por ejemplo, y la desenchufé, estaba apagada y desenchufada, la toqué y me dio mucha corriente, profe, ¿puede pasar eso? En principio dice, pero ¿cómo? Si estaba apagada y desenchufada, ¿cómo te va a dar corriente? Sí, puede pasar, porque hay componentes, ven, esto que acabo de decir, que acumulan corriente, como el capacitor. El capacitor puede quedar cargado, y queda cargado. Y entonces hay capacitores que, por más que yo apague un componente
y lo desenchufe, si toco el capacitor me va a dar corriente y me puede dar mucha corriente. Porque tienen esa capacidad de almacenar un voltaje. Y eso es muy útil para las aplicaciones técnicas. Bueno, eso lo desarrollaremos en el curso. Este video es especialmente corto porque se los voy a entregar y ya mañana tienen clase y tienen poco rato para verlo, así que, bueno, quiero que sea bien cortito para que lo puedan ver. Bueno, que pasen bien, jóvenes, cuídense mucho y, bueno, sigan estudiando y haciendo el trabajo que están haciendo, que está muy bueno.